Sí, porque encima te echan la culpa. A mí eso me hizo acordar a algo que sí me pasó con mi papá. Es muy desagradable. Mi papá estaba en una clínica privada y en un momento, obviamente mi papá estaba en una situación terminal, con lo cual hacer denuncias no tenía sentido. Lo movieron de la terapia intensiva en un momento en que nosotros un día no pudimos ir al horario de visita y cuando llegamos al horario de visita de la tarde, mi papá no estaba en terapia intensiva, casi nos infartamos pensando que ya se había ido, era obvio que se iba a ir. Lo habían dejado tirado como un perro en una clínica privada en una habitación. No nos habían avisado que a mi papá lo iban a llevar a esa habitación cuando mi papá, por orden de su médico clínico, no podía estar solo un solo segundo si estaba fuera de terapia intensiva. Lo dejaron solo, obviamente aún en una clínica privada no hay una enfermera permanente, nosotros teníamos que contratar a una persona para hacerle compañía a mi papá y esta era la condición para sacarlo a mi papá de terapia cuando nos informaron que fuera necesario. Bueno, mi papá lo sacaron de terapia sin informarnos, sin cumplir con lo que estaba escrito por su médico clínico. Mi papá murió unos días después, uno no podría asociar una cosa con la otra, pero sí el sufrimiento y encima que pasa lo que dice Jorge, que te echan la culpa porque vos no lo fuiste a visitar un día cuando mi papá hacía 6 meses que estaba internado y era obvio que se iba a morir. Por eso el destrato médico, obviamente que eso no hay nada penal contra eso y en el caso de mi papá, es humano, que era un hombre joven. Humano. Sí, digo, tiene que ver con la calidad humana de las personas, ¿no? Esto no es una timba judicial, esto tiene que ver con la calidad de un ser humano, somos humanos antes que profesionales primero. Sí, y te sentís muy mal porque en un punto cuando entramos con mi mamá y mi hermano, cuando logramos dar con la habitación donde estaba mi papá, insisto, es una clínica privada de la ciudad de La Plata, no doy el nombre porque encima me voy a comer el juicio, porque me van a decir que yo los estoy difamando. No nos decían en qué habitación estaba mi papá. Mi papá no hablaba, mi papá no se movía, mi papá no tenía posibilidad de movimiento, estaba absolutamente consciente, lo que no tenía era la capacidad ni de hablar ni de moverse. Y lo dejaron solo. Digo, esto también pasa en las clínicas privadas donde, bueno, está bien, mi papá era un paciente de una obra social provincial, seguramente no era lo mismo que ser de una prepaga. Seguramente no pagaban el mismo dinero por mi papá. Pero te da la sensación eso de que, bueno, como era un paciente terminal, bueno, ayudemos a que se vaya. Igual, Ripeta, Volpin pagaba una buena obra social en el mejor lugar y pasó lo que pasó con Débora, digo. Sí. No hay ayer hablamos de otro caso de la Trinidad también. Sí, en esos casos donde, bueno, la mala praxis se puede ver claramente, porque se trata de pacientes jóvenes. Digo, lo de mi papá era muy difícil plantear esa situación porque estábamos hablando de otra situación, un paciente terminal y un señor grande. Obviamente lo de Débora, quien también era una gran persona, y lo de tu hermano es distinto porque se trata de pacientes jóvenes que entran bien al quirófano, con lo cual estas causas tienen más posibilidades, por suerte, de avanzar en la justicia. También para esta familia o cualquier otra que no pueda pagar el abogado, no importa, no es obligación ser querellante, hay que sí denunciar para que el fiscal investigue. Si uno no tiene plata para pagar el abogado, no importa, paga la denuncia igual. Verónica.